¿Y si la muerte no fuera un final, sino un pasaje que algunos recuerdan con la nitidez de un amanecer imposible de olvidar? Imagina por un instante que un niño, apenas capaz de pronunciar sus primeras palabras completas, lleva en la mirada un eco que no pertenece a esta vida. ¿Qué harías si esas palabras revelaran memorias que desafían todo lo que creías entender sobre el tiempo, la existencia y el alma? No es una historia común, es un umbral, y al cruzarlo, nada vuelve a ser igual. Hay quienes creen que la memoria de una vida anterior es solo una fantasía infantil, pero hay miradas que no mienten. Este pequeño no habla con la inocencia de quien imagina, habla con la certeza de quien ha visto, ha sentido y ha vuelto. Cada frase suya es como una grieta abierta en el muro de lo inexplicable. ¿Qué fuerza invisible puede hacer que un niño recuerde el frío de su propia muerte, el olor de la tierra que lo cubrió, los rostros que lloraron sobre él? Las palabras no son inventadas, son fragmentos de algo que se niega a ser enterrado. Las personas que lo escuchan no respiran igual después. Algo cambia en la sala. Hay un silencio espeso, como si el aire mismo temiera interrumpir un testimonio que no debería existir. Es en esos segundos suspendidos donde se percibe la sensación inquietante de que el tiempo no avanza, sino que gira, repite, se dobla sobre sí mismo. Como si estuvieras frente a un espejo que no solo refleja tu rostro, sino también las sombras de vidas que nunca supiste que llevabas dentro. Y este niño es ese espejo. Cada palabra suya es una llave que abre puertas que muchos temen siquiera imaginar. No hay explicaciones lógicas, no hay manuales científicos que calmen la piel arrepiada. Solo un murmullo antiguo, como si las almas hablaran a través de él, dejando caer verdades a cuentagotas, verdades que no se gritan, se susurran. Y cuanto más intentas escapar de esa sensación, más te das cuenta de que ya estás atrapado en el centro de algo que no se puede desver. Y entonces ocurre la certeza de que lo que está por revelarse no es una simple anécdota, sino una fisura en el tejido de la realidad misma. Hay una urgencia que late, como un corazón invisible marcando un ritmo que empuja a mirar, a no apartar los ojos, a no pestañear. Porque si pestañeas, podrías perder la revelación que separa a los que creen de los que saben. Este no es un relato para escuchar a la ligera. Es un pacto silencioso entre tu alma y lo desconocido. Y ya no hay vuelta atrás. Imagina que la noche respira, no como un silencio inmóvil, sino como un animal antiguo, escondido en los rincones de la memoria. Hay algo en la forma en que este niño pronuncia sus palabras que hace que el tiempo se curve, como si cada sílaba viniera arrastrando ecos de otra existencia. No es un relato, es un pulso, un latido que no pertenece a su edad ni a su cuerpo, sino a un abismo del que nadie habla. Y mientras su voz resuena, hay una pregunta que comienza a reptar por debajo de la piel. ¿Y si la muerte no fuera un muro, sino una puerta que algunos pueden cruzar dos veces? La habitación en la que todo ocurre no tiene nada de extraordinario, y sin embargo, el aire allí pesa distinto. Cada mirada que lo escuche se convierte en un espejo roto donde el miedo y la fascinación se reflejan al mismo tiempo. Hay un temblor casi imperceptible cuando el niño recuerda, no como quien sueña, sino como quien regresa de un lugar que nadie debería recordar. Sus gestos pequeños cargan una gravedad imposible. Es como ver una sombra encenderse a plena luz, como si la vida misma titubeara frente a lo inexplicable. Cada palabra que sale de su boca no describe, convoca, como si el dolor de una muerte anterior aún estuviera suspendido en algún punto invisible del espacio, esperando que alguien lo pronunciara para volver a latir. Y cuando lo hace, algo en los presentes se contrae. No es miedo puro, es algo más profundo. Es la intuición de que hay verdades que se esconden bajo las capas suaves de la infancia, esperando el instante perfecto para estallar. Y ese instante es ahora. Las personas que lo rodean intentan racionalizarlo, pero es inútil. ¿Cómo encerrar en una explicación lógica el eco de una vida que no pertenece a este tiempo? Él no busca convencer, no suplica ser creído. Solo dice lo que recuerda, como si cada palabra fuera una ofrenda silenciosa a un destino que ya fue vivido. Hay en sus ojos un brillo extraño, una mezcla de ausencia y presencia, como si parte de él aún caminara entre mundos. El miedo más profundo no es que el niño mienta, es que diga la verdad. Que todo lo que hemos enterrado bajo siglos de explicaciones cómodas y templos de certezas se derrumbe con la voz temblorosa de alguien que apenas ha aprendido a pronunciar su nombre. El corazón humano reconoce lo que la mente niega. Hay algo en su relato que vibra demasiado cerca, demasiado íntimo, como si estuviera narrando algo que también nos pertenece, aunque no queramos recordarlo. Y en medio de ese silencio cargado, la pregunta vuelve a golpear desde adentro, no con palabras, sino con pulsos. ¿Qué pasaría si tú también hubieras cruzado esa puerta y simplemente lo olvidaste? ¿Y si la historia que estás escuchando no fuera sobre él, sino sobre ti? Lo que era un relato distante comienza a reptar por las grietas invisibles de tu propia memoria, como si una voz antigua despertara bajo tu piel. Algo acaba de empezar,
y ya no puedes apartar la mirada. La voz del niño no es un sonido común. Tiene la textura de algo que no debería existir en este tiempo. Cada vez que pronuncia un recuerdo, es como si la realidad respirara distinto, como si los muros invisibles que separan lo posible de lo prohibido se agrietaran un poco más. Hay un temblor en el aire, un murmullo silencioso que no proviene de ninguna garganta. No es solo un relato contado, es un recuerdo que exige ser escuchado. Y cada oído que lo recibe queda marcado por algo que no se puede nombrar. Los adultos intentan sonreír, pero esa sonrisa tiembla. No hay defensa posible ante la mirada de alguien que ha visto la muerte de cerca y que la recuerda sin lágrimas, sin terror, como quien habla de una tarde cualquiera. Lo inquietante no es lo que dice, sino la naturalidad con la que lo dice. Como si lo que para todos es un abismo, para él fuera solo un pasillo conocido. Esa calma infantil se siente más cortante que cualquier grito, como si el silencio que arrastra cargara un secreto demasiado pesado para ser pronunciado. Algunas personas bajan la mirada, otras no pueden dejar de observarlo, hipnotizadas, como si una fuerza antigua tirara de sus pupilas hacia un vértice invisible. Es en esa tensión donde surge lo más perturbador, el reconocimiento. Nadie quiere admitirlo, pero algo en las palabras del niño toca una fibra que no es ajena. Como si una parte enterrada de cada uno respondiera a ese eco con un temblor interno, un estremecimiento que no necesita lógica, solo memoria profunda. Memoria que no pertenece a esta vida. El niño habla de un rostro que lloraba sobre él, de una tierra fría, de un cielo que no era cielo. Habla sin adornos, sin detalles innecesarios, como si no estuviera describiendo, sino reviviendo. Y en ese instante, cada persona en la sala siente que no está escuchando una historia ajena, sino asistiendo a la revelación de una grieta en el tejido del mundo. Lo que era sólido comienza a sentirse frágil. Lo que era certeza se vuelve pregunta. Lo que era cómodo se transforma en vértigo. En su inocencia no hay manipulación, solo verdad desnuda. Y esa es la forma más peligrosa de verdad. No busque convencer, no pretend probar nada. Solo existe en su relato un retorno, una respiración que viene desde otro lado. Y esa simpleza es precisamente lo que desarma. Porque cuando la oscuridad habla con voz de niño, ya no hay dónde esconderse. Lo que antes era un mito ahora tiene ojos, tiene respiración, y está frente a ti. Y en medio de esa atmósfera espesa, como si el tiempo se detuviera en un parpadeo infinito, surge una sensación imposible de ignorar. ¿Y si todos cargamos un relato que olvidamos al nacer? ¿Y si esa voz no es externa, sino un eco de algo que dormita en nosotros? Lo que empezó como una historia ajena comienza a entrelazarse con las venas de quien escucha. Y mientras el niño recuerda su muerte, tú comienzas, sin querer, a recordar algo tuyo también. La habitación comienza a sentirse más estrecha, no porque cambie su tamaño, sino porque cada palabra del niño expande un silencio que oprime. Es un silencio denso, con peso, como si las paredes escucharan también y temieran intervenir. Él habla despacio, sin la urgencia de quien inventa, sino con la cadencia pausada de quien regresa de un lugar donde el tiempo no obedece las mismas leyes. Sus frases no viajan en línea recta, giran, rozan, se enroscan alrededor de cada mente presente como serpientes de humo que buscan un resquicio por donde entrar. Las miradas se cruzan con nerviosismo. Nadie quiere admitirlo, pero todos sienten que hay algo en sus palabras que los desnuda por dentro. No es un niño cualquiera. No lo es cuando describe el frío como si aún lo llevara en los huesos, ni cuando pronuncia nombres que nadie le enseñó. Hay en su voz una melancolía antigua, un cansancio que no pertenece a sus pocos años. Como si su pequeño cuerpo cargara la sombra de una vida anterior que se resiste a disolverse. Las respiraciones se sincronizan sin que nadie lo note, como si un latido colectivo emergiera de lo profundo. Es en ese instante que la tensión se vuelve casi tangible, como si pudieras tocarla con la punta de los dedos. Un murmullo apenas perceptible recorre la sala. No viene de labios humanos. Es el sonido del miedo cuando se encuentra con lo que no entiende. Es la frontera entre la razón y lo inexplicable, y él está parado justo ahí, como si esa frontera fuera su hogar. Su relato no es lineal. Aparece a retazos, como fragmentos de un espejo que alguien rompió hace mucho tiempo. Cada palabra es un pedazo que cae sobre el suelo emocional de los presentes, y al juntarse, forman un reflejo que nadie está preparado para mirar. Él habla de un susurro que lo llamó antes de morir, de un silencio que no era vacío, de una oscuridad que lo envolvía sin hacerle daño. Y quienes escuchan sienten, sin querer, que conocen ese lugar aunque no puedan explicarlo. Los adultos sienten la tentación de detenerlo, de tapar sus oídos y su boca, de cerrar la puerta por donde está escapando algo que ya no podrán devolver. Pero no lo hacen. Algo más fuerte que el miedo los mantiene anclados. Como si, en el fondo, todos supieran que lo que está diciendo no se puede silenciar, porque no pertenece a él, pertenece a todos.
Es una verdad que se disfraza de historia individual para atravesar los muros de las creencias colectivas. Y entonces, en medio de esa atmósfera suspendida, ocurre un fenómeno invisible. Las palabras del niño no solo se escuchan, se sienten. Se clavan en el pecho, se enredan en la garganta, despiertan memorias que no sabías que guardabas. No hay escapatoria. Lo que está ocurriendo ya no sucede fuera de ti, sino dentro. Y mientras él recuerda su muerte, tú comienzas a recordar tu propio olvido. Un hilo invisible conecta su relato con algo que has llevado dormido durante toda tu vida. Y ahora, ese hilo empieza a tensarse. La temperatura de la sala no cambia, pero todos sienten un escalofrío recorrerles la espalda, como si una corriente invisible se deslizara entre la piel y el alma. El niño cierra los ojos por un instante, y en ese gesto hay algo profundamente inquietante. No es la expresión de un pequeño recordando un juego, sino la de alguien que regresa a un sitio que nunca dejó por completo. Su silencio no es vacío, es un eco. Y en ese eco, late un recuerdo que parece querer escapar de su boca como un suspiro atrapado por siglos. Nadie se atreve a moverse. Hay una tensión tan espesa que cualquier ruido sería una profanación. La forma en que su cuerpo se queda inmóvil transmite una quietud que no pertenece a esta edad. Parece escuchar algo que los demás no pueden oír, como si una voz antigua hablara desde el otro lado de un muro invisible. Un murmullo inaudible, pero perfectamente real para él, vibra en el aire. Y esa vibración no golpea a los oídos, golpea la memoria de quienes están presentes, como si algo escondido despertara lentamente. Entonces, él comienza a hablar de nuevo, pero esta vez su voz no parece venir de su garganta. Es más profunda, más fría, como si estuviera repitiendo palabras que no le pertenecen, sino que lo atraviesan. Habla de una luz que no era luz, de un rostro que se desdibujaba, de un sonido que no dolía, pero que pesaba. Cada palabra es una piedra que cae en un pozo emocional dentro de los presentes, generando círculos que se expanden sin fin. No hay consuelo en su relato, solo la certeza de que algo duerme bajo la superficie de lo real. Algunos intentan apartar la mirada, como si eso pudiera romper el hechizo, pero cuanto más se alejan, más fuerte es la sensación de que no hay afuera posible. Lo que comenzó como una historia sobre un niño y su recuerdo de la muerte ya no es una narración externa. Es un espejo oscuro que devuelve fragmentos de cada uno. Lo que él dice se convierte en lo que tú temes, en lo que tú has olvidado, en lo que nunca te atreviste a nombrar. No estás escuchando su historia, estás siendo arrastrado dentro de ella. La contradicción se instala como una herida abierta. ¿Cómo puede un niño tan pequeño sostener en sus labios la carga de algo tan vasto y tan antiguo? ¿Cómo puede su voz inocente contener sombras que ni los adultos se atreven a mirar de frente? No hay gritos, no hay lágrimas, solo esa calma helada que duele más que cualquier alarido. Como si su relato no buscara convencerte, sino recordarte algo que tu mente se empeñó en borrar. Y en ese instante suspendido, el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Pasado y presente se entrelazan como raíces en la oscuridad. No sabes si estás frente a un niño o frente a un portal. Su respiración se mezcla con la tuya, su relato late dentro de tu pecho. Una pregunta sin forma comienza a girar en espiral dentro de ti, como un cuchillo que no corta pero abre. ¿Y si todo lo que temes no está allá afuera, sino aquí adentro? Lo que está por venir no es un desenlace, es un descenso. Y ya estás demasiado dentro como para retroceder. Su respiración se vuelve más lenta, más profunda, como si cada inhalación abriera una puerta invisible. Sus pestañas tiemblan, y por un instante, el tiempo parece plegarse sobre él, envolviéndolo como un manto que nadie más puede tocar. No hay prisa en sus palabras, pero cada una cae con el peso de una verdad que no se discute. Lo que dice no suena aprendido ni repetido, suena vivido. Suena como un recuerdo que no busca ser explicado, solo liberado. Y cuando esa voz emerge, la atmósfera cambia. Ya no estás escuchando a un niño, estás escuchando al abismo. Un murmullo atraviesa la sala, sin necesidad de pronunciarse. Es el sonido de las mentes intentando negar lo que el alma ya ha aceptado en silencio. Hay algo en su relato que no se siente ajeno. Se cuela en las grietas más íntimas de cada corazón, rozando lugares que creía sellados para siempre. No hay gritos, no hay histeria, solo una verdad silenciosa que se arrastra, que se instala sin pedir permiso, que te mira desde dentro como si siempre hubiese estado allí. Él habla de cómo fue sentir que su cuerpo dejaba de ser suyo. Lo cuenta sin dramatismo, sin adornos, con la pureza desarmante de quien no conoce el concepto de mentira. Y es precisamente esa pureza la que perfora las defensas. Describe un momento que no debería recordar, el instante exacto en que la vida se separa de la carne. No hay metáforas en sus labios, pero quienes lo escuchan sienten imágenes que no pidió nadie. El frío repentino, la oscuridad tibia, la sensación inquietante de seguir existiendo cuando ya no hay cuerpo. Nadie respira igual después de escucharlo. Los ojos comienzan a moverse con lentitud.
como si buscaran una salida que no existe. Y en ese laberinto invisible, cada uno se encuentra con su propio miedo. No es el miedo a la muerte ajena, es el miedo a lo que podrías recordar si tu memoria se abriera como la de él. Lo que está ocurriendo no es una historia, es un espejo. Y cuanto más lo observas, más claro se vuelve que no puedes mirar sin verte a ti mismo. Hay un momento imperceptible en el que todos dejan de escuchar con los oídos y comienzan a escuchar con el cuerpo. La piel se eriza, la garganta se aprieta, el corazón late con un ritmo que no obedece a la lógica. No es sugestión, es memoria ancestral despertando. Es la línea invisible que une su relato con algo que no sabes nombrar pero que reconoces con todo el ser. Y es entonces cuando la duda se vuelve certeza silenciosa. No estás frente a un niño cualquiera, estás frente a una verdad que usa su voz para atravesarte. Y justo cuando crees que puedes anticipar la siguiente palabra, él calla. Un silencio tan denso que parece una presencia viva se instala en la habitación. Ese silencio no significa ausencia. Significa que algo acaba de cambiar de lugar. Ya no está allá afuera, en su relato. Está dentro de ti, respirando contigo, esperando a que lo reconozcas. Y en ese instante suspendido, entiendes sin entender. Hay cosas que no necesitan ser creídas para ser reales. Solo necesitan ser recordadas. El silencio que deja su pausa no es un vacío, es una marea. Se desliza lentamente por el suelo, trepa por las piernas, se adhiere a la piel y termina envolviendo cada pensamiento como una niebla que no se puede apartar. Nadie se atreve a romperlo, porque hacerlo sería como despertar a algo que aún no ha terminado de abrir los ojos. El niño permanece quieto, con esa calma inquietante que no pertenece a su edad, y en su quietud hay más palabras que en cualquier discurso. Es como si su cuerpo fuera un puente invisible entre lo que fue y lo que nunca debió regresar. Hay un temblor sutil en la respiración colectiva. Es casi imperceptible, pero está ahí, latiendo como un pulso compartido. Alguien intenta moverse, pero el movimiento se siente ajeno, torpe, como si cada gesto humano fuera demasiado frágil frente a la densidad de lo que se está manifestando. Porque lo que flota en el aire no es miedo común. Es un reconocimiento silencioso, un presentimiento que no tiene idioma, una intuición profunda de que lo que está ocurriendo no pertenece al mundo de los vivos como lo conocemos. Entonces, sin aviso, él abre los ojos. Pero esta vez no mira, atraviesa. Su mirada no se posa en nadie, al mismo tiempo, toca a todos. Hay una distancia imposible en esos ojos pequeños, como si detrás de ellos habitara alguien que recuerda demasiado. Es en ese instante que el tiempo se siente espeso, como si una fuerza invisible comprimiera cada segundo, obligando a todos a permanecer exactamente donde están. Nadie respira, nadie parpadea, y aún así, todos sienten que algo los está mirando de vuelta. Su voz vuelve, pero no con la suavidad infantil. Ahora lleva un peso que no cabe en un cuerpo tan pequeño. Habla de un lugar donde el viento no sopla y el sonido no nace, de una oscuridad que no asusta porque no hay nadie que pueda temerla. Cada palabra es un golpe seco en la mente de quienes escuchan, como si partiera capas invisibles de resistencia. Y sin embargo, hay una dulzura extraña en su tono, como si esa oscuridad no fuera enemiga, sino un hogar que recuerda con ternura. Los presentes sienten como su cuerpo reacciona sin pedir permiso. Un escalofrío sube por la espalda, una presión se instala en el pecho, un temblor invisible recorre la nuca. Nadie habla, pero todos escuchan más allá del sonido. Es como si una memoria colectiva, dormida durante generaciones, despertara lentamente bajo la piel. Y esa sensación no es ajena, no es externa. Es íntima, cruda, inevitablemente tuya. Como si lo que él describe no fuera un lugar distante, sino un sitio al que ya fuiste. Y de repente, sin que haya terminado su frase, algo sucede. Su voz se detiene, pero la historia continúa dentro de cada uno. Como si las palabras hubieran dejado de ser suyas, para convertirse en pensamientos compartidos. Lo que era relato ahora es experiencia. Lo que era oído ahora es herida abierta. Y mientras él guarda silencio, tú sigues escuchando. No sabes de dónde viene esa voz, si de él o de ti, pero ya no importa. El umbral está abierto, y ya no se puede cerrar. Sus párpados parpadean con lentitud, como si cada pestañeo despertara ecos dormidos en la memoria de todos los que lo rodean. Ya no parece un niño. Hay en su rostro una quietud antigua, una sabiduría que no debería habitar en labios tan jóvenes. Su respiración marca un ritmo hipnótico, y en ese ritmo cada corazón presente comienza a acompasarse sin quererlo. Nadie habla, nadie se atreve a romper esa especie de hechizo respiratorio que los une en un pulso invisible. No es sugestión, es sincronía. Una sincronía que no nace aquí. El silencio, lejos de calmar, crece como una criatura viva, llenando cada rincón. Se vuelve una presencia que oprime el pecho y estira el tiempo como si éste ya no obedeciera a las reglas conocidas.
Las paredes parecen acercarse, no porque se muevan, sino porque la percepción de todo se contrae hacia un punto invisible. Sus manos descansan en su regazo, pero su quietud no es infantil. Tiene la gravedad de alguien que lleva siglos esperando este momento, como si supiera que algo, o alguien, está a punto de despertar en los demás. Y entonces habla, no con la inocencia de un niño, sino con la calma de quien ha cruzado un abismo y ha regresado sin miedo. Habla de una sombra que no asusta, de un silencio que acompaña, de una despedida que no dolía porque no era un adiós. Sus palabras no son frases, son imágenes que se despliegan dentro de cada mente, como si una semilla invisible germinara en el subconsciente de todos. Lo que dice no se escucha con los oídos, se siente en la sangre, en las raíces más profundas del ser. Alguien entre los presentes reprime un sollozo. No es tristeza, es reconocimiento. Es como si una parte olvidada de su historia estuviera siendo narrada por labios ajenos. Y en ese instante, nadie es espectador. Todos son protagonistas. Cada palabra pronunciada por él arranca velos de lo invisible, obligando a mirar lo que siempre estuvo ahí, esperando. La sensación no es de descubrimiento, es de regreso. Como si lo que él revela no fuera nuevo, sino algo que tú ya sabías, pero decidiste enterrar. Su mirada se eleva lentamente, pero no se posa en ningún rostro en particular. Mira más allá, como si observara algo que los demás no pueden ver, o como si escuchara voces que no pertenecen a este plano. El aire se vuelve más frío. No hay corriente, no hay viento, pero todos lo sienten. Es una caricia gélida, una advertencia silenciosa, un recordatorio de que algo se está abriendo. Y cuando vuelve a hablar, su voz se siente más cercana, como si ahora saliera desde dentro de ti. En ese instante, sin que nadie pueda explicar cómo, todos comprenden que lo que está ocurriendo no es un relato lineal. Es una espiral, y cada vuelta los arrastra más adentro, hacia un punto donde el miedo, la memoria y el misterio se funden en una sola sensación, la de estar frente a una verdad que no necesita pruebas. Lo que comenzó con un niño recordando su muerte se ha convertido en un portal que ya está dentro de cada uno. Y mientras su voz desciende como un susurro, sientes que algo tuyo acaba de despertar. La penumbra de la habitación comienza a sentirse viva, no porque haya luz o sombra que cambie, sino porque el aire mismo parece tener pulsaciones. Cada respiración del niño provoca un estremecimiento imperceptible, como si la atmósfera entera respondiera a su ritmo, obediente, silenciosa, reverente. Sus labios se abren con lentitud, y en ese gesto hay algo que no pertenece al presente. Es como si hablara desde una línea del tiempo paralela, un pasillo escondido entre la vida y la muerte donde solo algunos logran caminar sin perderse. Su voz vuelve, suave y profunda, como el crujido de una puerta que se abre después de años cerrada. Habla de un río que no corre, de una oscuridad que no pesa, de un instante en que dejó de pertenecer a su cuerpo. No hay miedo en sus palabras, solo una quietud tan intensa que perfora el aire como un filo invisible. Cada frase es un hilo que se extiende desde su boca hasta las mentes de quienes lo escuchan, tejiendo una red invisible donde cada uno queda atrapado sin darse cuenta, respirando en el mismo compás, temblando sin moverse. Algunos bajan la mirada, intentando buscar refugio en la tierra conocida, pero no hay refugio posible. Lo que él dice no se puede ignorar, porque no suena ajeno, suena familiar. Suena a algo que todos hemos sentido alguna vez, en sueños que no recordamos al despertar, en silencios demasiado largos, en lágrimas que no sabemos de dónde vienen. Su relato toca fibras que no sabíamos que existían, y en ese roce, lo real comienza a desdibujarse como si estuvieras mirando el mundo a través de agua en movimiento. Su pequeño cuerpo se inclina apenas hacia adelante, y ese gesto basta para que la tensión aumente como una cuerda que está a punto de romperse. No hay gritos, no hay espanto, solo una calma extraña, demasiado densa para pertenecer a un niño. Esa calma es lo que desarma, porque no hay lucha en su voz, solo certeza. Y la certeza, cuando viene de labios inocentes, tiene un poder devastador. Rompe las defensas sin necesidad de empujar. Lo que entra por esa rendija ya no sale igual. Y entonces lo dice. Habla de la sensación de irse sin desaparecer, de mirar sin ojos, de escuchar sin oído, de existir sin cuerpo. Lo dice con la naturalidad con la que otro niño hablaría de un juego en el patio. Y en ese contraste brutal entre la inocencia de su voz y la magnitud de lo que cuenta, algo profundo se quiebra dentro de los presentes. No es un quiebre ruidoso, es silencioso, como el crujir de un hueso bajo la piel, invisible, inevitable, irreversible. La sensación se vuelve colectiva. Ya no es el hablando, son todos sintiendo. Cada palabra pronunciada se expande como una ola interior que golpea a la orilla de memorias enterradas. No hay forma de escapar, porque no es una historia externa, es un espejo que refleja lo que nunca quisiste mirar. Y mientras su respiración se sincroniza con la tuya,
Entiendes que lo que ocurre no tiene vuelta atrás. No estás escuchando a un niño que recuerda su muerte. Estás recordando algo que tú mismo decidiste olvidar. La suavidad aparente de la flor de camomila esconde un poder ancestral que muchas culturas han usado para devolverle al cuerpo su capacidad natural de autorregularse. Mientras algunos buscan soluciones complejas y costosas, hay quienes descubren en esta infusión tibia una medicina silenciosa que calma tempestades internas. Su aroma delicado no es casualidad. Es una invitación a bajar el ritmo, a devolverle al sistema nervioso el lenguaje de la serenidad que había olvidado. Cuando la camomila entra en contacto con el cuerpo, no actúa de forma invasiva ni forzada. Es como un susurro que llega al intestino, al hígado y a la mente, recordándoles cómo volver a armonizar sus funciones. La ciencia moderna ha confirmado su acción sobre el sistema digestivo y nervioso, pero mucho antes de eso, abuelas y curanderos ya sabían que una taza antes de dormir podía desarmar tensiones invisibles. En personas mayores, donde el sueño ligero, la inflamación silenciosa y la ansiedad sutil pueden erosionar la salud día tras día, esta flor se convierte en un bálsamo. No es una droga que impone efectos, sino una aliada que enseña al organismo a encontrar su propio equilibrio. Y ese es un poder que no se puede embotellar ni industrializar fácilmente. La camomila también tiene un efecto antiinflamatorio profundo, especialmente sobre el sistema digestivo. Muchas molestias que parecen inevitables con la edad, acidez, digestión lenta, intestinos perezosos, encuentran alivio cuando el cuerpo recibe esta infusión con constancia y gratitud. Es como si la planta recordara al organismo su mapa original de bienestar. Lo más curioso es que muchas veces, los cambios no se sienten de inmediato como un golpe espectacular, sino como una suavidad progresiva. Se duerme mejor, se digiere con más ligereza, la ansiedad se atenúa, la mente deja de pelear con el silencio. Es un proceso de reconexión, no de dominación. La camomila enseña que sanar no siempre significa luchar. A veces significa rendirse a la inteligencia natural del cuerpo y ofrecerle herramientas sencillas para que haga lo que mejor sabe hacer: restaurar, regenerar y equilibrar. Y en esa rendición tranquila, muchos han encontrado un renacer inesperado. La próxima vez que prepares una infusión de camomila, no la veas como un simple té. Obsérvala como un ritual ancestral, una semilla de calma sembrada en un terreno cansado. Con cada sorbo, el cuerpo recuerda que no ha olvidado cómo sanar. Solo necesitaba que alguien le hablara en un idioma que entiende, el de la naturaleza. El aire en la habitación se vuelve casi palpable, como si cada molécula contuviera un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. El niño permanece inmóvil, pero algo en su postura indica que su mente está lejos, navegando por recuerdos que nadie debería tocar. Cada respiración parece una onda que atraviesa los cuerpos de quienes lo rodean, despertando memorias dormidas y sensaciones olvidadas. No hay ruidos externos, y sin embargo el lugar vibra con la intensidad de lo que está por revelarse, como si el mundo entero contuviera la respiración en un instante suspendido. Su voz surge nuevamente, esta vez con una cadencia que corta la realidad en capas invisibles. Habla de luces que no iluminan, de sombras que no asustan, de un espacio donde la vida y la muerte se confunden. No es un relato que se escucha, es un relato que se siente, que penetra sin permiso, que se instala en los músculos y en los huesos. Cada palabra arrastra un peso imposible, y los presentes lo perciben, aunque nadie pueda explicarlo, como un temblor interno que recorre cada fibra de su ser. Las miradas se cruzan, buscando apoyo que no existe. Nadie sabe cómo reaccionar. Algunos sienten escalofríos que suben desde la nuca hasta la frente, otros una opresión silenciosa en el pecho. Todos saben, sin palabras, que están frente a algo que trasciende la lógica. Lo que parecía una historia infantil se convierte en un portal hacia experiencias que nunca creyeron posibles. La mente quiere racionalizar, pero el cuerpo se niega a colaborar. Cada gesto del niño parece tener una intención que escapa a su edad. Inclina apenas la cabeza, mueve un dedo, suspira, y en esos movimientos hay un lenguaje que no pertenece a este mundo. Los presentes sienten que participan en algo antiguo, algo que existió mucho antes de ellos y que persistirá mucho después. La intensidad de la experiencia aumenta, y cada segundo se siente más cargado que el anterior, como si el aire mismo se hiciera más denso y cada palabra fuera una gota de un veneno dulce que no pueden evitar absorber. El tiempo deja de ser lineal. Pasado y presente se entrelazan, y los recuerdos ocultos de cada oyente comienzan a emerger sin aviso. Algunos se estremecen, otros apenas respiran, pero todos sienten que algo en su interior ha cambiado. La historia del niño ya no es ajena. Es un espejo que refleja lo que cada uno ha olvidado o reprimido. Y mientras él continúa, aunque en silencio, cada espectador empieza a entender, sin entender completamente, que aquello que se recuerda puede ser tan transformador como aquello que se vive. Y entonces, justo cuando todo parece estabilizarse, un estremecimiento invisible recorre la sala.
algo se ha abierto dentro de cada uno. Lo que comenzó como un relato sobre un niño que recuerda su muerte se ha convertido en un despertar colectivo, un contacto con un misterio que no tiene nombre pero que exige ser sentido. Ya no hay vuelta atrás. La experiencia continúa, y cada respiración que sigue es un recordatorio de que lo extraordinario se ha infiltrado en lo cotidiano, y que la puerta abierta por el niño no se cerrará hasta mucho después de que se haya ido. El susurro del niño parece haberse desvanecido, pero su eco sigue latiendo en cada rincón de la conciencia. No es recuerdo ni fantasía, es un hilo invisible que conecta la piel con el alma, el pasado con lo que aún no se comprende. Cada mirada al vacío recuerda la textura de su voz, el peso de su silencio, la sensación de que algo más grande, ancestral y silencioso, ha atravesado los límites de lo cotidiano. Y en ese eco, el espectador siente que la experiencia no termina con el cierre de los ojos, continúa pulsando, insinuando secretos que solo el tiempo permitirá desvelar. Los símbolos dispersos a lo largo de la historia resurgen como luces en la penumbra de la memoria. La quietud del niño, la densidad del aire, la sensación de ser observado desde algo más que carne y hueso. Todo se reconecta con delicadeza, como si cada emoción, cada estremecimiento, cada pregunta sin respuesta se hubiera plantado para germinar en la mente silenciosa de quien observa. Y en esa germinación, lo que fue vivido deja de ser un relato externo y se convierte en una verdad interna, que no necesita ser explicada para ser sentida, que no pide atención para seguir existiendo. El tiempo parece extenderse hacia adentro, transformando cada instante en un espacio de reflexión y reverberación. La tensión, el asombro, la vulnerabilidad y la certeza se entrelazan en un abrazo invisible, y el espectador descubre que no solo ha visto, sino que ha tocado algo profundo en su propio ser. Esa sensación de continuidad invita a mirar más allá de lo evidente, a percibir las sombras y las luces que habitan dentro y fuera de sí, y a reconocer que el impacto de lo experimentado no se mide en minutos, sino en la resonancia que deja en la piel, en la respiración, en los pensamientos que regresan sin aviso. En la quietud que sigue, surge un susurro interno, preguntas que no necesitan respuesta inmediata, imágenes que vuelven en fragmentos inesperados, emociones que reaparecen como olas que rompen suavemente en la conciencia. Es una invitación silenciosa a permanecer despierto, a escuchar más allá de lo evidente, a sentir la continuidad de algo que ha cruzado la frontera de lo visible hacia lo íntimo. Y mientras este eco persiste, se comprende que la experiencia ha creado un espacio donde lo extraordinario convive con lo cotidiano, y donde cada instante vivido queda listo para desplegarse nuevamente, en cualquier momento, con nueva intensidad. Y al final, como un hilo de luz que atraviesa la penumbra, una verdad simple y profunda se planta en la mente y el corazón. Lo que toca el alma nunca se olvida, y quien escucha ya no vuelve a ser el mismo. Si algo en ti ha resonado con esta historia, deja que esa vibración continúe. Comparte la experiencia con otros. Comenta lo que despertó en ti. Suscríbete para no perder los próximos ecos que se aproximan. Y permite que lo que fue sentido hoy siga transformando cada día, como un secreto silencioso que se revela lentamente en tu propia vida.